Faltan muy pocas horas para llegar al 17 de agosto, el día de las elecciones en Bolivia. Y para hablar de este tema, nosotros habíamos iniciado el ciclo electoral conversando con él y hoy cerramos. Mañana tenemos silencio electoral, también conversando con don Carlos Sánchez Berzaín, a quien saludo a esta hora de la noche, abogado, politólogo y director del Inter-American Institute for Democracy. Señor Berzaín, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra los saluda desde Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Paula. Un saludo a usted, a toda su importante audiencia en La Paz y en todo el país. Señor Berzaín, ¿cómo llega Bolivia a las elecciones de este domingo 17 de agosto? ¿Cómo mira usted este hecho? Primero, el marco general. No hay ninguna condición de democracia, no hay ningún elemento de democracia. Bolivia es un país que tiene 239 presos políticos certificados por la Fundación Human Rights League. Tiene cerca de 27.000 exiliados. Yo hablaba de 10.000, pero eso se ha actualizado al 6 de agosto y ACNUR certifica más de 27.000 exiliados. No hay separación e independencia de poderes porque el Poder Ejecutivo manipula absolutamente todos los poderes, incluido el Poder Judicial y el órgano electoral que han convertido en poder. La prueba de eso es la impunidad en el tema judicial, la protección de delitos de diferente gente vinculada al régimen, y en el tema electoral es que han eliminado a toda la gente que no le convenía al régimen. La lista de candidatos es una lista que refleja unos candidatos del oficialismo y otros candidatos de la oposición que trabaja con el oficialismo. El otro elemento que no existe es la vigencia del Estado de Derecho, porque hoy día leía yo una comunicación en la red X de la señora, de la expresidenta Áñez, que dice que cumple 4 años y 5 meses de estar presa. En esas condiciones, y no es ella la única, está el gobernador Camacho, está el dirigente cívico Pumari y más de 230 bolivianos que están presos. El otro asunto es que las elecciones, para ser tales en democracia, tienen que ser libres, tienen que estar contenidas de un sistema de garantía para que el ciudadano vote y elija. Y quiero recordarles algo que hemos comentado mucho con ustedes y que el pueblo boliviano lo sabe, que el padrón electoral de Bolivia está señalado y probado de fraude electoral. El año 2006 al 2009 Evo Morales ha hecho crecer el padrón. Vamos a retomar en instantes. Adelante, ahora sí lo escuchamos, señor Berzaín. La ex miembro del órgano electoral del Tribunal Supremo Electoral, la señora Rosario Baptista, ha abandonado el tribunal y ha tenido que salir del país y está exiliada por haber denunciado que con ese padrón electoral no se le puede ganar al gobierno, no se le puede ganar al MAS. Santa Cruz ha hecho un paro cívico de más de 30 días con el tema del censo para buscar una revisión del padrón electoral, y eso ha terminado con el apresamiento del gobernador Camacho. O sea, no hay ningún elemento que vaya a darle confianza al pueblo boliviano de que su voto va a ser respetado. Los candidatos que han quedado finalmente como candidatos a la presidencia son los que el régimen quiere. Han eliminado candidatos importantes como Jaime Dun y otros que siguen reclamando el participar en las elecciones. Y además de eso, estamos viendo que las propuestas de la campaña electoral no tienen nada que ver con la posibilidad de cambiar la realidad del país. Nadie habla de presos políticos, nadie habla de exiliados, hablan superficialmente del tema de crisis económica, nadie habla del narcoestado. Nadie habla del cumplimiento del Estado de Derecho en el sentido de que no puede haber en Bolivia leyes específicas para beneficiar a sectores de privilegio, y en esas condiciones va a haber una votación el domingo, pero va a responder a esa definición que yo he planteado, que es la de dictadura electoralista, donde el pueblo vota pero no elige.
porque además hay una gran posibilidad de que en el conteo y en la manipulación de los votos, sobre todo del área rural, haya un fraude muy marcado. Ahora, la gran ventaja en esta elección es que el régimen está dividido. Evo Morales por su lado llamando al voto blanco o al voto nulo, los tres candidatos del oficialismo con márgenes de disputas relativamente pequeños. Hay una posibilidad de que candidatos que no pertenecen al régimen pudieran ganar la elección, pero ahí tenemos otro problema. El repudio del pueblo boliviano, que supera el 70% contra el régimen, ha sido dividido. 20% Doria Medina, 18% Jorge Quiroga, 12 o algo por ciento Paz, Johnny Fernández, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. ¿Por qué no se han juntado ellos para producir un verdadero proceso de cambio, para recuperar la libertad y la democracia? Porque entre todos ellos tienen casi el 70% del apoyo popular. Se han encargado de dividirlo. Y no es la primera vez, han hecho exactamente lo mismo el año 2020, cuando la señora Áñez convocó a elecciones y ella misma se presentó como candidata con Doria Medina de candidato a la vicepresidencia y se bajaron. Quiroga era candidato del MNR y se bajó. Y cuando apareció Arce Catacora, disque ganando en la primera vuelta, por amplia mayoría, antes de que se termine de computar el 20% de los votos, los reconocieron como ganador. Ahora, me gustaría saber, y es algo de lo que nadie habla, cuál es el sistema de control electoral que estos candidatos que se dicen de oposición han desplegado. Porque si no va a pasar lo mismo del 2020. O sea, este contexto general hace que esta sea una elección de mucha desconfianza y una elección en la que, aunque gane alguien que sea un opositor funcional, la perspectiva es de que no haya un cambio sustancial en la realidad política de Bolivia, que no se recupere la república, que no se recupere la democracia, que no cesen las persecuciones políticas, que no deje de haber la republiqueta del narcotráfico a cargo de Evo Morales, que cese la impunidad que tiene Evo Morales y su grupo delictivo del que forman parte varios candidatos, que los presos políticos sean liberados y que se restituyan las condiciones de democracia. Ahora, eso no está en la discusión. Si me permite, hay muchos que aseguran que este 17 de agosto es el cierre del ciclo político del movimiento al socialismo y de las izquierdas que hoy están divididas, como usted bien lo decía. ¿Usted cree que es así o es un error político pensar de que Evo Morales, la izquierda en el país, está acabando un ciclo político? El error político es darle categoría política al crimen organizado. Evo Morales, el MAS, es el grupo de los productores de coca y de los productores de cocaína convertido en política. Son además una organización satélite de Cuba y Venezuela que ha sometido a Bolivia, haciéndole perder su soberanía y sus recursos naturales a este grupo dictatorial del socialismo del siglo XXI que lideran Cuba y Venezuela. Entonces, decirle izquierda al MAS es reconocer el hecho de convertir en política el delito. El hecho es que para que haya un cambio tienen que ser separados de la política sin impunidad, tienen que rendir cuentas de los más de 20 años en los cuales se han fagocitado el país y tienen que hacerlo junto con la gente que los ha acompañado como opositor funcional y que los ha encubierto durante todo este tiempo, y eso no va a cambiar. El hecho mismo de decir la izquierda al crimen organizado, al narcotráfico convertido en política, es ya una forma de complicidad. Lo que hay que hacer es reconocer la realidad objetiva. El MAS es una organización satélite del socialismo del siglo XXI y es además una organización que representa el crimen más importante que ha convertido a Bolivia en narcotráfico, en narcoestado, o sea que es el narcotráfico. Estos señores han cambiado la ley 1008, han aumentado los cultivos de coca, han aumentado la producción de cocaína, han perseguido a los verdaderos cultivadores de coca legal, que son los cocaleros de los yungas,
y ahora tienen una republiqueta porque se están peleando entre ellos por temas de corrupción. Y no les rinden cuentas a nadie. Y ni siquiera la justicia, el sistema dictatorial le puede poner la mano a Evo Morales, que ahora mismo está amenazando que si no le gusta el resultado de las elecciones que ellos controlan y que ellos manipulan, puede llevar de nuevo el país a la violencia. O sea, lo que estamos viendo es un momento y un ciclo de deterioro del hecho de que el crimen organizado detente el poder en el país. Y si la oposición fuera de verdad y ayudara, este podría ser el punto final. Pero sería el punto final si una oposición unida tuviera un candidato y pudiera ganar en primera vuelta con el 60 o el 70%, que es el porcentaje de repudio. Y lo que vamos a ver es que si esa oposición funcional gana, va a haber alguien con el 20, el otro con el 17 o no sé qué, si es que no sacan del sombrero un nuevo proceso de fraude los candidatos del régimen. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a quedar como parte de su sistema político el crimen organizado con senadores y con diputados y con representantes o formando parte del gobierno o siendo gobierno para protegerse y para darse impunidad. O sea, eso no es ningún cambio. El cambio radica en la pelea interna, en la debilidad interna y en el hecho que ni siquiera Cuba y Venezuela han podido controlar eso. Le quiero recordar que Evo Morales y Arce Catacora han sido llamados y llevados a Cuba varias veces en el avión presidencial con diferentes pretextos y que ni así han podido resolver un tema que tiene como origen una pelea de la disputa por el botín, por la corrupción en el país. Pero este es un momento de crisis serio para ellos, mal aprovechado por la fuerza democrática de Bolivia, que sí es verdadera en el caso de los opositores que hoy día se presentan como candidatos, está muy mal manejada porque está dividida. Tuto, ¿representa alguno de ellos el retorno a la democracia y a garantizar el Estado de Derecho en Bolivia? ¿Quiénes son los que están arriba en este momento electoral? Mire, yo creo en los conversos, pero le voy a dar algunos hechos. Cuando Evo Morales llega al poder, ganando la elección de 2005 a Tuto precisamente, y toma el poder el 2006, el Senado estaba en control de la oposición, 14 de 27 miembros, la República de Bolivia. Y se pone en marcha la Asamblea Constituyente en base a una falsificación que habían hecho el año 2004 en una ley con un acuerdo entre Carlos Mesa, que era el presidente, Tuto Quiroga, Evo Morales, Samuel Doria Medina y otra gente. Esa Asamblea Constituyente tiene un problema en Sucre, entonces trasladada, repudio popular, es trasladada a un cuartel en Oruro y desde el cuartel de Oruro manda un proyecto de constitución. Ese proyecto de constitución no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata, o sea, Evo Morales no quería esa constitución. Entonces negocia con Tuto Quiroga y con Samuel Doria Medina y con Óscar Ortiz. ¿Por qué con ellos tres? Porque Óscar Ortiz era el presidente del Senado, Tuto tenía 13 de los 14 senadores y Doria Medina tenía 1. Y a partir de esa negociación sacan una ley que está, se la voy a dar inclusive con número, en la cual el Congreso Ordinario de la República se atribuye los derechos del pueblo y decide por ley 3941 del 21 de octubre del 2008 que concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para someterla a consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular. ¿Y qué es lo que hacen? Escriben la Constitución que se llama ahora del Estado Plurinacional, que no es la que mandó la Constituyente. Y después la llevan a aprobar en un referéndum con la masacre del Porvenir, la masacre de Cochabamba, las 2 masacres del Hotel Las Américas de por medio. Y ese es el acuerdo que mancha la certidumbre de que Quiroga o Doria Medina puedan defender la democracia. Ojalá hayan cambiado. Y si han cambiado, lo que tienen que hacer es, si alguno de ellos toma el poder, con un decreto supremo de un solo artículo, restaurar la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia, cuyo artículo 230 declara que son nulos todos los actos de quienes usurpen funciones o que ejerzan potestad que no emane de la ley. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en todo este proceso que ha creado
la denominada Constitución del Estado Plurinacional, que no es otra cosa que un estatuto dictatorial. Entonces, a partir de eso, vemos cómo en adelante esa oposición acompaña a Evo Morales en su gestión. Y le quiero recordar otro hito. Evo Morales tenía que ir a La Haya porque dice que iba a recuperar el mar. En verdad lo perdió, entregó el mar. Y para que lo acompañen Carlos Mesa y Jorge Quiroga, entre otros, les firma unos decretos de amnistía porque estaban enjuiciados por unas acusaciones que después han llevado a otros dignatarios a sentencias, pero ellos están excluidos de eso. Si a eso le agregamos que en octubre del 2003 Carlos Mesa le firmó 2 amnistías a Evo Morales y a sus cómplices respecto al golpe de Estado del 17 de octubre de este año, entonces usted tiene un panorama en el que parecería muy raro y poco probable que Jorge Quiroga o Samuel Doria Medina vayan a patear el régimen que ellos han ayudado a construir. Señor Sánchez Berzaín, ya para ir finalizando, por favor, nos ha quedado muy corto en definitiva el tiempo para hablar de este tema. Si se dan esos cambios, si hay esa voluntad política de la que usted habla, de alejarse del movimiento al socialismo y un gobierno que esté fuera de ese juego político con el MAS asume el gobierno, se acerca su retorno a la vida política en Bolivia, como han ido retornando algunos otros líderes, el caso del señor Pepe Lucho Paredes, el anuncio de Luis Revilla de volver y otros. ¿Está cerca el retorno de Carlos Sánchez Berzaín? Yo soy un exiliado. Cuando en Bolivia se reponga el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, estoy listo para regresar, ansioso de regresar. El tema es que en Bolivia no hay condiciones de democracia. Ahora, yo le digo, si el gobierno que llegue quiere hacer cambio, solo tiene que hacer 3 cosas muy sencillas. Primero, firmar un decreto supremo, un decreto presidencial, ni siquiera tiene que ser supremo, de un artículo que diga que está vigente la Constitución de la República de Bolivia. ¿Con eso qué pasa? Se acaba en los órganos de la dictadura, se acaba el Tribunal Supremo Electoral, se acaba el Tribunal Supremo de Justicia, se acaba la Corte Constitucional de la dictadura y se vuelve a la institucionalidad republicana. Entonces se termina con la dictadura y se reconstruye la democracia y la república. El segundo tema que deberían firmar es una abrogación y una anulación total de las amnistías. En democracia no se necesitan amnistías, en democracia se necesita transparencia. Entonces, las amnistías que le dio Mesa a Evo Morales, las que dio Evo Morales a Mesa y a Quiroga, que se acaben todas. Entonces, el pueblo va a tener la posibilidad de avanzar en el esclarecimiento de la realidad histórica. Y lo tercero es que tienen que cesar la existencia de presos políticos y de exiliados sin condiciones. Porque la gente que está en la cárcel acusada de... en general de falsedades o de delitos que ha cometido la gente del propio régimen, no puede estar condicionada a un proceso, a la decisión de un fiscal que además es un empleado de la dictadura o de un juez que es un verdugo o es un sicario del sistema. Hay que liberar a los presos y hay que facilitar condiciones jurídicas de Estado de Derecho para el retorno de los exiliados. Así hay país. Lo contrario quiere decir más de lo mismo y quiere decir que están haciendo un simulacro de cambio para que nada cambie. Señor Sánchez Berzaín, como siempre quiero agradecerle la gentileza que tiene de conversar con nuestro medio de comunicación. Hablamos después del proceso electoral, ¿le parece? Lo convoco para ver qué está pasando en Bolivia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, después de la votación, vamos a ver qué resulta. Conversamos ahí entonces, tenemos una cita. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, quien conversó con nosotros a propósito del panorama electoral. Pausa.